Mi jefe me miró a los ojos y dijo: «Nunca confiaré en ti». Esas palabras quedaron grabadas dentro de mí como una cicatriz. Pero no tenía idea de que algún tiempo después sería yo quien salvaría su empresa. La vida tiene estas ironías, y esta fue la más grande de todas en mi historia. Me llamo Michael. Nací en un pueblito de Ohio, en un barrio sencillo, de esos donde todos se conocen, pero también donde todos recuerdan cada error. Crecí rodeado de recuerdos, buenos y malos. Mi padre, Robert, era mecánico. Pasaba horas bajo los coches, con las manos siempre manchadas de grasa, pero con ese orgullo en la mirada de quien mantiene a su familia con esfuerzo. Mi madre, Susan, era camarera en un restaurante local. Ella fue mi pilar, la persona que siempre creyó que podía ser más de lo que creía. Tuve una infancia marcada por sueños comunes y corrientes. Jugaba al baloncesto con mis amigos en la cancha del colegio, soñando con ser jugador, o al menos con conseguir una beca universitaria. Quería darles a mis padres una vida mejor. Pero, como a muchos niños de mi barrio, la vida me empujó por un camino tortuoso. Malas compañías, la tentación del dinero fácil, hasta que un día crucé la línea. Tomé malas decisiones, y esas decisiones me llevaron a la cárcel. Estar en prisión era como morir en vida. Los días eran largos, iguales y descoloridos. Vi a gente perderse por completo allí, vi a hombres rendirse, y confieso, casi fui uno de ellos, pero en medio de ese caos algo me mantuvo en pie, el recuerdo de mi madre mirándome a los ojos el día de mi sentencia. Lloró, pero no había rabia, había dolor y esperanza. Simplemente dijo: «Michael, no importa dónde estés, aún puedes cambiar tu historia». Esas palabras resonaron en mi cabeza todos los años que pasé allí. Cuando finalmente salí, me sentí extraño. El mundo parecía el mismo, pero yo ya no era el mismo. Estaba marcado. No necesitaba un uniforme naranja para que me reconocieran como el que estuvo en prisión. Bastaba una mirada. Bastaba con que alguien me preguntara sobre mi pasado. Solo tenía que rellenar una solicitud de empleo y marcar la casilla. ¿Alguna vez has sido condenado? Los primeros meses fueron un infierno. Caminaba por las calles buscando trabajo y siempre me encontraba con la misma sonrisa forzada. «Te llamaremos, Michael», pero nunca les importó. Sabía por qué. ¿Quién se arriesgaría a contratar a un exconvicto en una empresa? Para ellos, yo era una bomba de relojería. Pero yo solo quería una oportunidad, solo quería demostrar que no era esa etiqueta. Fue entonces cuando conocí al señor Anderson. Era dueño de una pequeña empresa de logística dedicada al transporte y las entregas. No era un gigante corporativo, pero sí un negocio estable, con unos 30 empleados, camiones en la carretera a diario y contratos importantes. Me presenté allí con mi currículum simple, casi vacío, cargando con más silencio que logros. Cuando me miró, recuerdo su expresión seria y calculadora. Me preguntó: «¿Alguna vez has tenido problemas con la ley, Michael?». Respiré hondo. Lo miré a los ojos y le dije la verdad. Podía mentir, pero estaba harta de mentir. Guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego dijo: «Puedes empezar como asistente. El trabajo es duro y el sueldo no es muy bueno. Pero eso es lo que ofrezco». Acepté de inmediato. No me importaba si era barrer pisos, cargar cajas o lavar camiones. Para mí, ese sencillo uniforme era como una armadura. Era la oportunidad que había estado esperando. Los primeros días fueron intensos. Llegué antes que todos, procurando no quejarme, ni siquiera cuando me daban los peores trabajos. Quería demostrar que estaba allí para aportar. Recuerdo la sensación de sostener mi primera lonchera durante el recreo, sentado solo, pero con una extraña paz interior. Estaba cansado, pero feliz. Por primera vez en años sentí que estaba construyendo algo. Pero la vida no lo pone fácil. Mis compañeros me miraban de reojo.
En la cafetería, algunos evitaban sentarse cerca de mí. Oí susurros detrás de mí. A ese ya lo arrestaron, otros me llamaron el tipo de la cárcel. Al principio intenté ignorarlo. Después de todo, sabía que el prejuicio vendría, pero por dentro me dolía. Aún así, persistí. Los fines de semana, mientras la mayoría de la gente se divertía, yo me quedaba en casa estudiando. Leía sobre logística, hojas de cálculo y rutas de transporte. No quería quedarme en el mismo sitio para siempre. Quería crecer, quería aprender. Y había algo que me impulsaba. La idea de recuperar la confianza de mi madre. La llamaba todos los domingos. Siempre me preguntaba, ¿está todo bien, hijo? Y yo decía que sí, incluso cuando no lo era. Tan solo oír su voz me daba fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, me di cuenta de que el señor Anderson era un hombre estricto, pero también justo. Exigía resultados. Le gustaban los números, los plazos cumplidos y los contratos respetados. Era uno de esos empresarios que creían en el trabajo duro por encima de todo. Pero había algo en él que me asustaba: su frialdad. No sonreía con facilidad, no hacía cumplidos, siempre estaba observando, juzgando. Sin embargo, creía que si me esforzaba lo suficiente, algún día podría verme como un empleado de verdad, no solo como el exconvicto al que decidió darle una oportunidad. Este pensamiento me hacía levantarme cada día, incluso cuando mi cuerpo me pedía a gritos descanso. En esos primeros meses, la empresa se convirtió en mi campo de batalla. Cada caja que llevaba, cada papeleo que organizaba, cada café que tomaba solo durante mi descanso, todo formaba parte de mi lucha silenciosa. No lo decía en voz alta, pero me lo repetía a diario. No soy mi pasado, soy lo que estoy construyendo ahora. Y fue en ese escenario donde ocurrió el episodio que cambiaría por completo mi relación con el señor Anderson y que abriría la herida que más me dolía. Hasta ese día creía que si me esforzaba, el respeto llegaría con el tiempo, que al principio la gente podría incluso desconfiar de mí, pero que la perseverancia y la honestidad acabarían triunfando. Me aferré a esta idea como quien se aferra a una cuerda en medio de un mar embravecido, pero la verdad es que el esfuerzo no siempre es suficiente, y lo aprendí a las malas. Era lunes por la mañana. La empresa estaba reunida en la sala de conferencias, una de esas grandes salas con una larga mesa de madera, sillas cuidadosamente alineadas y una pared de cristal que dejaba entrar la fría luz invernal. El señor Anderson había convocado a todos para hablar sobre los plazos de entrega y los contratos en riesgo. El ambiente ya era tenso, todos tensos, cada uno intentando desviar la responsabilidad de los retrasos que se estaban produciendo. Me senté en un rincón con mi sencillo cuaderno, tomando notas. No hablaba mucho en las reuniones, prefería escuchar. Al fin y al cabo, seguía siendo el nuevo, y para muchos solo era el ayudante, el exconvicto que cargaba cajas. Intenté pasar desapercibido, pero ese día mi silencio no me protegió. En medio de la discusión, uno de los supervisores, un hombre llamado Jack, insinuó que algunos errores de registro en las entregas podrían haber sido míos. No lo dijo directamente, fue Michael, pero lanzó la frase al aire. Quizás alguien que no tiene mucha experiencia con informes esté cometiendo errores. Varias personas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de cada mirada, como si cada par de ojos fuera una piedra lanzada contra mi pecho. Antes de que pudiera responder, el señor Anderson habló. Me miró directamente, con expresión fría, su voz silenciosa, pero sus palabras afiladas como cuchillas. Nunca confiaré en ti, Michael. Nunca. El silencio que llenaba la habitación era ensordecedor. Podía oír el reloj de la pared, cada tic-tac, resonando como un martillo en mi cabeza. Todos me miraban fijamente, algunos avergonzados, otros con una leve sonrisa disimulada, como si hubieran presenciado una escena predecible. El jefe recordándoles a todos quién era yo en realidad.
En ese momento sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No fue solo una frase. Fue como si me hubiera arrebatado delante de todos cualquier posibilidad de dignidad que intentaba construir. Esperaba desconfianza, esperaba susurros y miradas. Pero oírlo en voz alta, tan públicamente, fue devastador. Quise responder. Quise decir que me estaba esforzando, que no había cometido ningún error, que merecía al menos ser tratada como un ser humano. Pero se me cerró la garganta. No me salía la voz. Sentía que me ardía la cara. Me sudaban las manos. Era como volver a mi celda, con los guardias gritando, y no tuve más remedio que tragarme la humillación. Algunos compañeros apartaron la mirada, quizá por lástima. Otros asintieron en silencio, como si su jefe simplemente hubiera dicho en voz alta lo que todos ya pensaban. Jack, quien había insinuado el error, se cruzó de brazos y sonrió con satisfacción. Al terminar la reunión, me levanté lentamente, intentando disimular la tormenta que me azotaba por dentro. Fui al baño, cerré la puerta del cubículo y me senté en la taza del inodoro, escondido. Fue allí donde dejé caer las lágrimas. Yo, un hombre adulto, un exconvicto que sobrevivió a la cárcel, lloraba solo en el baño de una empresa porque una sentencia me había destrozado. Pero era más que la frase, era todo lo que representaba. El Señor. Anderson podía encargarme tareas pesadas, ponerme en el peor turno, cobrarme el doble que a los demás. Lo aceptaba, porque era parte del precio que sabía que tenía que pagar. Pero lo que me negó en ese momento fue la esperanza. Me quitó la oportunidad de creer que algún día podría ser vista de otra manera. Regresé al trabajo con la cara limpia, fingiendo que no había pasado nada. Pero dentro de mí algo se había roto. Empecé a sentir que cada caja que llevaba, cada hoja de cálculo que organizaba, no valía nada, porque, al final, nunca sería más que un exconvicto a ojos de mi jefe. Y a partir de ese día, todo cambió. Mis compañeros empezaron a tratarme con aún menos respeto. Era como si las palabras de Anderson les hubieran dado permiso a todos para verme como un riesgo, como alguien en quien nunca se podía confiar. En la cafetería, las mesas se separaron aún más. Las conversaciones se apagaron cuando llegué. Era como si llevara una señal invisible colgada del cuello. «Cuidado, criminal». Las noches se hacían más duras. Llegaba a casa, me acostaba y revivía aquella escena. La mirada fría de mi jefe, sus palabras secas, las miradas de mis compañeros. Sentía rabia, tristeza, vergüenza, todo a la vez. Muchas veces pensé en renunciar. Pensé simplemente en no volver al día siguiente. Al fin y al cabo, si el propio dueño de la empresa ya había declarado que nunca confiaría en mí, ¿qué sentido tenía seguir luchando? Pero algo dentro de mí me impedía soltarme. Quizás era el recuerdo de mi madre, siempre creyendo que podía cambiar. Quizás era la ira que sentía, transformada en una especie de energía silenciosa. O quizás era solo orgullo. Lo cierto es que, aunque me dolía, decidí seguir adelante. Y esa decisión me costó caro. Porque cada día que pasé después de esa reunión era como una extensión de esa herida abierta. Trabajé con dolor, con el peso de la humillación latiendo en lo más profundo de mi pecho. Pero al mismo tiempo, algo empezó a crecer dentro de mí. Un deseo de demostrar no a ellos, sino a mí misma, que no era lo que decían. Lo que no sabía era que la vida, cruel como siempre, aún planeaba hundirme más antes de permitirme resurgir. La herida que el señor Anderson abrió no sería la última. Sería solo el comienzo del conflicto que cambiaría mi historia para siempre. Después de ese día, en la sala de juntas, descubrí que una herida abierta puede provocar aún más ataques. Fue como si las palabras del señor Anderson, «Nunca confiaré en ti», había dado permiso silencioso para que todos a mi alrededor me trataran como un enemigo potencial. El peso de la desconfianza que ya existía se multiplicó, y lo sentía en cada mirada,
cada gesto, cada silencio. Durante la semana siguiente noté un cambio en el ambiente. Pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos ahora se hicieron evidentes. Al entrar en la sala de descanso, las conversaciones se apagaron. Al cruzar el pasillo, algunos apartaron la mirada. Era como si llevara una sombra sobre mí, una marca visible, y todos se esforzaban por mantenerse alejados. Lo más difícil fue lidiar con la indiferencia disimulada de algunos colegas. Jack, por ejemplo, el mismo que había insinuado que los errores eran míos, ahora se sentía aún más cómodo fastidiándome. Comentarios como «Cuidado con los informes, no queremos más problemas» o «Michael, no olvidaste escribir nada, ¿verdad?». Siempre hablaba en tono de broma, pero percibía la malicia en cada palabra. Sabía que no tenía margen para defenderme. Había días en que me culpaban automáticamente de pequeños fallos operativos. Un camión se retrasaba, me miraban fijamente. ¿Se había registrado mal una carga? Se oían susurros en los pasillos. Me di cuenta de que, incluso sin pruebas, ya se había descubierto la culpa. Lo más cruel fue que me estaba entregando como nunca. Llegué antes que todos, me fui último. Aprendí procesos que ni siquiera eran mi descripción de trabajo solo para demostrar que era capaz. Pero cuanto más me esforzaba, más parecía que nadie quería verlo. Era como si estuvieran esperando el momento en que cometiera un error de verdad para confirmar sus sospechas. La sensación de aislamiento aumentó. Almorzaba sola casi todos los días. La comida me parecía insípida y pesada, fuera lo que fuese. Durante los descansos, a veces me encerraba de nuevo en el baño, solo para respirar sin sentir las miradas agobiantes sobre mí. La soledad era un enemigo silencioso que me corroía, recordándome constantemente que no pertenecía allí, por mucho que lo intentara. Y por si el rechazo social no fuera suficiente, también estaba la presión invisible de la vigilancia. Sabía que el señor Anderson me observaba. No directamente, pero siempre con una mirada rápida, una nota en su portapapeles. Una presencia que parecía evaluar cada uno de mis movimientos. No me gritaba, no me reprendía abiertamente, pero sabía que su desconfianza era como una sombra constante. Esta presión empezó a pasarme factura. El cansancio ya no era solo físico, sino mental. Me acostaba tarde, me despertaba temprano, y en el poco descanso que tenía, dormía intranquilo. Soñaba con reuniones, acusaciones, portazos en las narices. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, como si huyera de algo que nunca me dejaría en paz. Hubo un día en particular que marcó este periodo. Una entrega importante se retrasó y el cliente llamó furioso. Toda la empresa estaba en alerta máxima. Mientras intentaban averiguar el motivo, alguien mencionó que yo había sido el último en gestionar el papeleo de esa ruta. Eso fue todo. Sentí de nuevo la mirada pesada sobre mí. Me llamaron a la oficina del señor Anderson. Dentro, el ambiente era frío. Me hizo preguntas secas, directas, casi acusatorias. Intenté explicarle, demostrando que había seguido el procedimiento correcto, que no había fallado en absoluto. Tras unos minutos de tensión, resultó que el problema estaba en otra parte, completamente fuera de mi control. Pero aún así, al final de la conversación, el señor Anderson simplemente dijo: «Presta más atención, Michael. No quiero problemas». Salí de aquella habitación con un nudo en el estómago. Aunque me habían absuelto, seguían tratándome como un posible culpable. Era como si, para ellos, mi mera presencia ya fuera una amenaza. Este sentimiento empezó a corroerme. Caminaba por las calles después del trabajo, preguntándome si valía la pena continuar. A cada paso, el recuerdo de mi madre era lo único que me impulsaba. Sabía que si me rendía, confirmaría lo que todos esperaban, que no era capaz de mantener un trabajo, que no había cambiado, que seguía siendo el mismo criminal.
Pero soportar esta presión era como llevar un peso invisible cada día. Con el tiempo, me di cuenta de que no se trataba solo de trabajo, se trataba de dignidad. Quería demostrar mi valía, pero con cada intento sentía que todo el mundo conspiraba para derribarme. Vi a mis compañeros elogiados por pequeñas cosas mientras mis esfuerzos pasaban desapercibidos. Vi oportunidades surgir y luego ser rechazadas sin explicación. Siempre era la última opción, la sombra en la habitación, la cara que todos toleraban pero nunca aceptaban. Y con el paso del tiempo, la herida inicial se hizo más profunda. Ya no necesitaba que el señor Anderson repitiera esas palabras. Nunca confiaré en ti. Los escuchaba en mi mente todos los días, como un eco constante, como una frase que llevaba en el pecho. Había noches en las que me encontraba mirando al techo, preguntándole a Dios si mi vida siempre sería así. Una lucha interminable por demostrar algo que nadie quería ver. Me sentía exhausto, como un luchador que recibe una paliza en cada asalto, pero no puede rendirse porque la derrota significaría perder lo único que le quedaba, la oportunidad de empezar de nuevo. Y fue en este estado de agotamiento que comencé a preguntarme si habría una salida. Estaba atrapado de nuevo, pero esta vez los barrotes no eran de hierro. Estaban hechos de prejuicios, desconfianza, palabras hirientes y silencios pesados. Y dentro de esta prisión invisible ya estaba perdiendo las fuerzas para continuar. Cada día que me despertaba para ir a trabajar era una lucha contra mí mismo. Levantarme temprano, ponerme ese uniforme sencillo, mirarme al espejo y decir, hoy será diferente, hoy aguantarás. Pero la verdad es que por dentro ya me estaba cayendo a pedazos. El aislamiento, la desconfianza, las acusaciones veladas, todo se acumulaba como un peso sobre mi espalda. Sentía el cuerpo pesado, la mente cansada, el corazón lleno de dudas. La herida abierta por las palabras del señor Anderson no sanaba. Al contrario, parecía profundizarse cada vez que entraba en ese almacén y sentía que las miradas me seguían como sombras. El detonante se encendió una tarde gris de viernes. El ambiente en la empresa ya era tenso. Un envío había desaparecido. Unas cajas de aparatos electrónicos que debían entregarse a un cliente importante simplemente no estaban en inventario. Cuando la noticia se extendió, fue como un reguero de pólvora. Supervisores corriendo de un lado a otro, empleados tensos, llamadas telefónicas incesantes. Y, por supuesto, todas las miradas se posaron en mí. Estaba sentado en el almacén, revisando hojas de cálculo, cuando oí que llamaban mi nombre por el sistema de megafonía. Michael, por favor, preséntate en la oficina del señor Anderson de inmediato. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía. Entré en la habitación y vi a Anderson, tan serio como siempre, con dos supervisores a su lado. Sobre la mesa estaba el informe sobre la carga perdida. No necesitó decir mucho. Simplemente me miró y me hizo la pregunta que me llegó al alma. ¿Fuiste tú, Michael? En ese momento el mundo se detuvo. Lo miré. Intenté encontrar las palabras, pero solo pude balbucear. No, señor, yo nunca haría eso. Mi voz temblaba y sabía que sonaba culpable, aunque estaba diciendo la verdad. Uno de los supervisores, Jack, siempre él, se cruzó de brazos y dijo, mira, no quiero acusar a nadie, pero todos sabemos quién aquí tiene un pasado complicado. Sus palabras cayeron como piedras. No eran solo una acusación velada, eran una sentencia. El señor Anderson respiró profundamente y dijo, Michael, tienes que entenderlo. No puedo confiar en ti, no después de lo que ya pasó en tu vida. Fue como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Quería gritar, quería golpear la mesa, quería exigir respeto, pero en lugar de eso guardé silencio. Sentí lágrimas que me quemaban los ojos, pero no las dejé caer allí, frente a ellos. Simplemente bajé la cabeza y dije, yo no lo hice. Salí de la habitación devastada. En el pasillo oí susurros.
Los empleados hablaban, algunos con desprecio, otros con curiosidad, como si estuviera viendo una película y ya estuviera prediciendo el final. Yo era el villano de su historia, el culpable conveniente, el chivo expiatorio perfecto. Esa noche volví a casa como un zombi. No comí, no encendí la televisión, no le respondí a nadie. Me quedé en la cama mirando al techo, sintiendo el peso de cada injusticia que cargaba. Por primera vez, desde que salí de prisión, consideré seriamente rendirme. Me imaginé cómo sería simplemente no volver al día siguiente, dejar mi trabajo, abandonarlo todo y desaparecer. Quizás mudarme a otra ciudad, quizás aceptar que mi destino era vivir al margen, porque, después de todo, ¿de qué servía todo ese esfuerzo si al final siempre sería el exconvicto? Esa mañana temprano me senté en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Me sentía atrapada otra vez. No había barrotes, pero sí muros invisibles que me impedían avanzar. Y lo peor de todo, por mucho que luchara, jamás podría derribar esos muros sola. Me preguntaba si valía la pena seguir con vida. Esa es la cruda realidad. La desesperación me llevó a pensamientos que nunca antes había tenido. Me encontraba al borde del abismo, pensando que tal vez la vida ya no tenía nada que ofrecerme. Lo había intentado, había luchado, pero parecía que todo el mundo intentaba empujarme de nuevo al hoyo. Recordé a mi madre, recordé sus lágrimas el día que me condenaron. Recordé sus palabras: todavía puedes cambiar tu historia. Y eso me destrozó por dentro. Porque intentaba cambiar, pero el mundo no me lo permitía. Pasé horas así, entre el llanto silencioso y el vacío. Salió el sol y me quedé sentada, sin poder levantarme. Me sentía un fracaso. Este fue, sin duda, el peor momento de mi vida fuera de la cárcel. No había rejas ni guardias, pero me sentía más encarcelada que nunca. Y fue precisamente en ese estado de ruina que ocurrió algo inesperado, algo pequeño, casi invisible, pero que despertó en mí una chispa que lo cambiaría todo. Pero eso lo descubrí al día siguiente. Después de ese viernes me sentí destrozado por dentro. No había alegría ni motivación. El trabajo se había convertido en un campo de batalla al que entraba derrotado cada día. Pero, como ocurre en la vida, a veces la esperanza no llega como un rayo, sino como una pequeña chispa casi invisible que se enciende cuando menos la esperamos. El sábado por la mañana me desperté con los ojos todavía hinchados. No quería levantarme de la cama, pero sabía que necesitaba respirar aire fresco. Salí de casa y caminé sin rumbo por las calles de la ciudad. Mis pies me llevaron a una biblioteca comunitaria, un lugar al que solía ir de adolescente. Hacía años que no iba. Había algo tranquilo y reconfortante en ese espacio, como si el mundo se hubiera detenido por unos minutos. Entré, cogí un libro de negocios al azar y me senté en un escritorio. No estaba muy seguro de por qué lo hacía. Quizás solo para distraerme. Pero al hojear esas páginas sobre planificación, logística y organización empresarial, me di cuenta de algo curioso. Lo entendía, no como un experto, sino como alguien que, tras tanta observación, ya había aprendido mucho sobre el funcionamiento de la empresa en la que trabajaba. Pasé horas allí, leyendo, tomando notas en un viejo cuaderno que llevaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente: interés. No era solo un libro, era una posibilidad. Me di cuenta de que quizá no estaba condenado a cargar cajas el resto de mi vida. Quizá podría crecer, aprender, demostrar mi valía de otra manera. El domingo llamé a mi mamá. Siempre contestaba con una voz dulce, como si hubiera estado esperando esa llamada toda la semana. Intenté disimular mi desánimo, pero ella lo notaba. Hijo, no puedes dejar que lo que piensen los demás defina quién eres. No conocen el corazón que tienes. Si Dios aún te dio aliento, es porque tu historia no ha terminado.
Esas palabras fueron como un bálsamo. No tenía todas las respuestas, pero entendí que si me rendía en ese momento, estaría desperdiciando no solo lo que me quedaba de vida, sino también toda la fe que mi madre tenía en mí. No podía permitirlo. El lunes volví al trabajo aún con el peso de la humillación, pero con una idea diferente. No iba a esperar a que me aceptaran. Iba a hacerme indispensable. No quería ser un empleado más. Quería ser alguien a quien no pudieran ignorar. Fue entonces cuando noté un error en los informes de entrega. Era algo pequeño pero grave, fechas intercambiadas, rutas mal planificadas. No era responsable de eso, pero por costumbre le eché un vistazo al documento sobre la mesa. Si pasaba desapercibido, la empresa no solo perdería plazos, sino también credibilidad ante un cliente importante. Mi corazón se aceleró. Esta era mi oportunidad. Podía simplemente ignorarlo y dejar que el problema se agravara. Después de todo, no era mi responsabilidad, pero algo dentro de mí me decía que era el momento de actuar. Esa noche me llevé el informe a casa. Pasé horas analizándolo, comparando datos y garabateando alternativas en mi cuaderno. Yo, un asistente que se suponía que solo debía cargar cajas, estaba allí elaborando un plan logístico como si fuera un gerente, pero no podía parar. Era como si cada línea que escribía fuera un ladrillo que reconstruía mi confianza. Mientras escribía, pensé en todo lo que había escuchado hasta ahora. Nunca confiaré en ti. Esas palabras me quemaron la mente, pero en lugar de destruirme, en ese momento me sirvieron de combustible. Quería demostrar mi valía, no a Anderson, ni a Jack, ni a mis colegas, sino a mí mismo. Quería mirarme al espejo y ver a alguien que no se había rendido. Al día siguiente, llegué antes que todos. Esperé el momento oportuno y fui a la oficina de Anderson. Estaba ocupado, como siempre, pero llamé a la puerta y le dije: «Necesito mostrarte algo importante». Él levantó una ceja con sospecha, pero me hizo un gesto para que entrara. Puse el informe sobre la mesa y con manos temblorosas le expliqué cada error que había encontrado. Le expliqué el impacto que tendría si no se corregía y le presenté la solución que había ideado. Él permaneció en silencio, observándome con esa mirada fría que me atravesaba como el hielo. Hablé con voz entrecortada pero firme. Cuando terminé, no dijo nada durante unos segundos. Luego simplemente cerró el informe, me miró y dijo: «Lo comprobaré». No hubo elogios, ni sonrisas, ni reconocimiento, pero algo cambió en mi interior. Había hecho lo correcto, me había demostrado a mí mismo que podía lograrlo. Esa noche volví a casa cansada, pero diferente. Me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no solo vi a un exconvicto, vi a alguien con futuro. Fue solo un pequeño gesto, un detalle casi invisible, pero era la señal de esperanza que necesitaba. Era la prueba de que, por muy bajo que hubiera caído, aún había una salida, aún había una oportunidad de cambiar el rumbo, y no sabía que ese pequeño acto sería solo el comienzo del cambio más grande en mi vida. Cuando dejé el informe en el escritorio del señor Anderson, no sabía qué esperar. Una parte de mí creía que simplemente lo ignoraría, tiraría mis notas a la basura y seguiría viéndome como el mismo exconvicto en quien decía no haber confiado nunca. Pero había otra parte de mí, una pequeña, casi tímida, que soñaba con que al menos lo considerara. A la mañana siguiente, el ambiente en la empresa era extraño. Todos iban de un lado a otro, revisando rutas, modificando órdenes de entrega. Me di cuenta de que algo pasaba. Al entrar al almacén, vi a Jack discutiendo con otro supervisor sobre informes que habían sido rehechos. Y entonces me di cuenta. Estaban usando exactamente las correcciones que les había indicado. Mi corazón se aceleró. No estaba loco. No había exagerado. De hecho, habían usado mi trabajo para corregir errores. Por primera vez, sentí que mis manos, antes vistas solo como herramientas para cargar cajas,
Habían construido algo que marcaba la diferencia, pero aún no me reconocía abiertamente. Anderson permanecía distante, frío. No me llamó, no me dio las gracias, no dijo nada. Sin embargo, noté algo diferente en sus ojos. Cuando me crucé con él en el pasillo, me miró más tiempo del habitual, como si intentara ver más allá del caparazón que me envolvía. No era confianza todavía, sino curiosidad. Los días siguientes demostraron que mis notas habían evitado el desastre. El contrato con ese importante cliente se mantuvo y la empresa evitó las pérdidas que ya parecían inevitables. Por dentro quería gritar: «¡Fui yo! Lo vi antes que nadie. ¡Te salvé!». Pero me quedé callado. Sabía que si hablaba, dirían que era un creído, que era arrogante. Así que lo guardé en silencio, como si fuera un secreto entre yo y yo. Pero este secreto empezó a obrar con fuerza en mí. Empecé a creer que podía hacer más. Regresé a la biblioteca comunitaria las noches siguientes, sacando libros de logística, administración e incluso liderazgo. Yo, que nunca había terminado la universidad, estudiaba solo, con ganas de aprender. Lo anotaba todo en cuadernos, dibujaba diagramas y formulaba hipótesis. Mi habitación empezó a llenarse de papeles esparcidos sobre la mesa, como si estuviera preparando un gran proyecto. Mientras tanto, en el trabajo, noté un ligero cambio. Algunos compañeros empezaron a mirarme de otra manera. No todos, claro. Jack seguía burlándose de mí, pero no con la misma confianza de antes. Me di cuenta de que había notado que algo había cambiado. Otros, con más discreción, empezaron a acercarse a mí. Uno de ellos, llamado Tom, me dijo en voz baja en la cafetería: «Oye, oí que fuiste tú quien encontró ese error en los informes. Bien hecho, amigo». Eso, para mí, valió su peso en oro. No fue una declaración oficial ni un aplauso público, pero fue la prueba de que la verdad siempre sale a la luz. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó 2 semanas después. La empresa se enfrentó a otra crisis, esta vez relacionada con retrasos en 3 rutas diferentes. Fue una reunión de emergencia, con todos los gerentes y supervisores presentes. Yo, como siempre, estaba allí solo para tomar notas y observar. Pero a medida que las discusiones se intensificaban, me di cuenta de que nadie veía la raíz del problema. Estaban discutiendo soluciones superficiales, pero yo, por las notas que había estado tomando por mi cuenta, sabía exactamente dónde estaba el error. En el sistema de distribución, que no tenía en cuenta los tiempos de carga y descarga en ciertos almacenes. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que era el momento, pero también tenía miedo. Sabía que si abría la boca, podrían burlarse de mí. Podrían decir: «No te pagan por pensar, Michael, te pagan por cargar cajas». El recuerdo de la frase de Anderson, «Nunca confiaré en ti», resonó en mi mente como una advertencia para que guardara silencio. Pero de repente recordé a mi madre, su fe en mí, y también recordé las horas que pasé en la biblioteca, estudiando en silencio. Pensé: sé de lo que hablo, si me callo me pasaré la vida escondiéndome. Ha llegado la hora. Levanté la mano, con la voz aún temblorosa, y pedí la palabra. La sala quedó en silencio. Todos me miraron sorprendidos. Era raro que alguien de mi estatura interrumpiera una reunión de esa manera. Anderson me miró con seriedad y simplemente dijo: «Habla, Michael». Les expliqué, paso a paso, dónde estaba el error y les presenté la solución. Usé ejemplos sencillos y les mostré las notas de mi cuaderno. Al principio me temblaba la voz, pero a medida que hablaba fui ganando confianza. Vi en sus ojos que comprendían. Al terminar, reinó el silencio durante unos segundos. Entonces, para mi sorpresa, uno de los directores dijo: «Tiene razón, tiene sentido». Otros asintieron. Por una vez, no era el chivo expiatorio, era la solución. Anderson me miró, serio como siempre, pero esta vez no había frialdad en sus ojos. Había respeto. No dijo nada en ese momento, pero lo noté.
y eso fue suficiente para llenarme de energía. En los días siguientes implementé mi solución y una vez más los resultados fueron evidentes. La empresa logró reorganizarse, evitar más retrasos y además mejorar la eficiencia de las rutas. Aún no había recibido elogios públicos, pero me di cuenta de que mi voz había sido escuchada. Ya no era solo el que fregaba los pisos, era alguien con ideas, alguien que marcaba la diferencia. Ese fue el punto de inflexión, no fue un gran anuncio, ni una ovación de pie. Fue silencioso, pero conmovedor. Por primera vez sentí que las cadenas invisibles que me habían retenido empezaban a aflojarse. Por primera vez me di cuenta de que quienes me habían humillado comenzaban, aunque tímidamente, a comprender que yo no era lo que creían. Y algo dentro de mí cambió para siempre. Dejé de esperar a que la gente confiara en mí para actuar. Comprendí que la confianza no se pide, se gana, y estaba decidido a ganármela, costara lo que costara. Tras el punto de inflexión, supe que no había vuelta atrás. Ya no era el mismo hombre silencioso, encogido en un rincón de la habitación, tragándose la humillación sin reaccionar. Algo dentro de mí había despertado, y aunque todavía sentía miedo, ya no me paralizaba. Al contrario, se convirtió en combustible. Pero la vida no da la victoria sin pruebas. El gran enfrentamiento llegó cuando la empresa enfrentó su mayor crisis hasta la fecha. Uno de sus clientes más importantes, responsable de casi un tercio de los ingresos de la empresa, amenazó con romper el contrato. Las entregas se retrasaban, y los malentendidos y errores se acumulaban como una avalancha a punto de derrumbarlo todo. El ambiente era de pánico. El señor Anderson convocó una reunión de emergencia. Todos estaban allí, gerentes, supervisores, directores, incluso empleados que normalmente no participaban fueron citados. La tensión era palpable. Nadie quería ser culpado, pero todos sabían que si no se encontraba una solución inmediata, la empresa podría perder millones. Estaba sentado en la parte de atrás, como siempre, con mi cuaderno. Pero esta vez no era un simple observador. Había estado estudiando, analizando los problemas y sabía exactamente qué estaba pasando. Había elaborado un plan detallado durante noches de insomnio, basándome en los informes a los que había podido acceder. El caos de la empresa no era nada nuevo para mí, porque vivía el día a día en el almacén y veía cosas que los directores, encerrados en sus oficinas, jamás veían. La reunión empezó con acusaciones. Jack, una vez más, intentó echarme parte de la culpa, insinuando que los errores de registro en los envíos podrían estar relacionados con el empleado problemático. Me hirvió la sangre. Por un momento, sentí el mismo dolor que en la primera reunión, cuando Anderson dijo que nunca confiaría en mí. Pero esta vez no me quedé callado. Me puse de pie, firme, con las manos sudorosas, pero con el corazón decidido. Miré a todos y dije, con la voz más clara que pude, «Disculpe, sé exactamente dónde está el problema, y tengo la solución». El silencio que llenó la habitación era denso. Jack rió con desprecio. «Claro, ahora el genio de la logística lo solucionará todo. Dinos, Michael, ¿dónde aprendiste esto?» «En la cárcel». La provocación me dolió, pero no aparté la mirada. Sabía que era el momento de callarme de nuevo y quedarme atrapado en las sombras, o de plantarme de una vez por todas. Respiré hondo y continué. «Solo miras los informes, pero yo estoy en el almacén todos los días. Veo llegar los camiones. Veo a los conductores esperando durante horas porque no hay sincronización entre la carga y la descarga. El problema no está solo en el papel, sino en el sistema que has configurado. No tiene en cuenta el tiempo real de las operaciones y por eso los plazos nunca se cumplen». Saqué mis notas y las puse sobre la mesa. Les mostré gráficos que había dibujado a mano, garabatos que me parecían lógicos, cifras que respaldaban mis argumentos.
Les expliqué que si reorganizábamos las rutas, ajustábamos los horarios de salida e implementábamos un protocolo de comunicación sencillo entre departamentos, los retrasos podrían eliminarse en cuestión de semanas. Al principio oí murmullos de incredulidad, pero mientras hablaba, noté que algunos directores empezaban a prestar mucha atención. Uno de ellos incluso interrumpió a Jack diciendo: «Espera, déjalo terminar». Anderson me observaba en silencio. Tenía la mirada fija en mí y sentí que este era el juicio final. Cada palabra que decía parecía mesurada, sopesada, evaluada. Cuando terminé, la sala quedó en silencio por unos segundos. Podía oír mi propio corazón latir con fuerza. Entonces, uno de los directores principales, el señor Collins, dijo: «Tiene sentido. Nunca lo habíamos visto así». Otros empezaron a estar de acuerdo. Incluso los más escépticos admitieron que mi propuesta era viable. Jack intentó replicar, pero esta vez no encontró apoyo. Por primera vez, sus provocaciones resonaron en el vacío. Y entonces sucedió algo que nunca pensé que vería. El señor Anderson se levantó, caminó hacia el escritorio, tomó mis notas y dijo: «Implementemos su plan». Esa frase fue como un trueno en mi interior. Yo, el hombre en quien dijo que nunca confiaría, era ahora la persona cuya idea podía salvar la empresa. En los días siguientes, la tensión persistió, pero algo había cambiado. El plan se puso en marcha. Seguí cada paso de cerca, guiando a los conductores, ayudando a los supervisores, corrigiendo rutas. Trabajé como nunca sin apenas dormir, pero con una energía que no había sentido en años. Cada ajuste exitoso se sentía como una victoria personal, como si estuviera desmontando el muro que me rodeaba. Y entonces llegó el día de la verdad. El cliente que había amenazado con romper el contrato recibió las primeras entregas a tiempo, sin falta. La semana siguiente, los resultados se repitieron. Pronto, el caos comenzó a transformarse en organización. La empresa, que había estado al borde del colapso, comenzó a reconstruirse. Y lo supe. Todo esto solo estaba sucediendo porque ese día tuve el valor de hablar. Porque por primera vez me enfrenté no solo a Jack, no solo a las miradas sospechosas, sino también al fantasma de la frase que me perseguía: «Nunca confiaré en ti». La confrontación no fue solo con ellos, fue conmigo misma. Fue contra el miedo, contra la vergüenza, contra la sensación de que nunca sería suficiente. Y en ese momento, gané. Ya no era solo el exconvicto que intentaba sobrevivir. Era el hombre que frente a todos enfrentó la injusticia y presentó la solución. Me había plantado cara, había luchado, y por primera vez sentí que realmente me estaba ganando mi lugar. Los días posteriores al enfrentamiento fueron los más intensos de mi vida. Toda la empresa parecía un campo de batalla en recuperación. Había plazos ajustados, clientes exigentes, supervisores corriendo de un lado a otro. Pero en medio de todo ese caos organizado, algo había cambiado. Ahora ya no era un simple espectador. Era una parte esencial de la reconstrucción. Supervisé de cerca la implementación de mi plan. Revisé rutas, ayudé a los conductores y reorganicé informes. A veces me quedaba hasta el amanecer en el almacén ajustando detalles que nadie más notaba. Y cada vez que una entrega se hacía a tiempo, cada vez que un cliente satisfecho llamaba, sentía un gran alivio. Lo que antes era humillación empezó a transformarse en respeto. Los empleados que antes me miraban de reojo empezaron a buscarme en busca de consejo. A mí, el hombre que comía solo en la cafetería, ahora me llamaban a mesas donde antes no tenía sitio. Todavía había desconfianza en algunas miradas, es cierto, pero la indiferencia había dado paso a algo diferente: reconocimiento. Y entonces llegó el día en que todo quedó claro. Era una asamblea general, convocada para anunciar los resultados de las últimas semanas. Todos estaban presentes,
El ambiente era completamente diferente al de las reuniones tensas que solíamos tener. Se respiraba un aire de alivio, incluso de celebración. El señor Anderson entró en la habitación con la expresión seria de siempre. No era de los que se emocionaban fácilmente, pero cuando empezó a hablar, noté algo diferente en su voz. En las últimas semanas nos hemos enfrentado a una de las mayores crisis en la historia de esta empresa. Y no solo hemos logrado mantener nuestros contratos, sino que también hemos mejorado la eficiencia de nuestras operaciones. Hizo una pausa, mirando a los directores y luego al equipo. Yo estaba sentado en un rincón, como siempre, intentando pasar desapercibido, pero de repente su mirada se posó directamente en mí. Y esto solo fue posible porque alguien aquí vio lo que nadie más vio. Porque alguien tuvo el coraje de presentar una solución cuando todos estaban perdidos. Ese alguien es Michael. Por unos segundos pensé que lo había oído mal, pero no, era real. Había dicho mi nombre, había reconocido, delante de todos, que yo era el responsable de salvar la empresa. La sala estalló en aplausos. Algunos aplaudieron tímidamente, otros con entusiasmo. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Nunca imaginé que escucharía esto de él. El mismo hombre que semanas antes me había mirado a los ojos y me había dicho que nunca confiaría en mí. Ahora me estaba dando el reconocimiento que tanto anhelaba. Miré a mi alrededor y vi caras de sorpresa, algunas incluso avergonzadas. Jack, en particular, parecía tragar saliva con dificultad. Esa sonrisa de suficiencia que siempre tenía había desaparecido. Por una vez, no tenía nada que decir. En ese momento, sentí una sensación indescriptible. No era solo felicidad, era justicia. Era como si todo el peso de la humillación, el rechazo y las miradas de desprecio se hubiera transformado en una victoria silenciosa. No necesitaba vengarme con palabras ni acciones agresivas. Mi venganza fue el éxito. Mi venganza fue demostrar, ante todos, que era mucho más que la etiqueta que me habían puesto. Después de la reunión, varios colegas se acercaron a saludarme. Algunos me estrecharon la mano, otros me dieron una palmadita en la espalda. Uno incluso dijo: «Hiciste callar a mucha gente hoy, Michael. Felicidades». Sonreí, pero por dentro lloraba. No de tristeza, sino de alivio. Era como si, por fin, las cadenas invisibles que me ataban se hubieran roto. En los días siguientes, mi relación con Anderson cambió. Seguía siendo estricto y exigente, pero había algo nuevo en su mirada: respeto. Un día, mientras revisábamos un informe juntos, me dijo, casi en voz baja: «Marcaste la diferencia. Sigue así». Fueron solo unas palabras, pero significaron muchísimo para mí. Fue como si finalmente hubiera derribado el muro que nos separaba. Y en cuanto a Jack, bueno, la vida se encargó de la justicia. Su actitud arrogante y su costumbre de echar culpas a otros finalmente llamaron la atención de la gerencia. Poco a poco fue perdiendo terreno, hasta que lo transfirieron a un departamento de menor nivel. No tuve que mover un dedo contra él. El peso de sus acciones lo derribó. Yo, por otro lado, empecé a asumir más responsabilidades. Me citaban para participar en más reuniones, me pedían sugerencias y me escuchaban atentamente. Ya no era solo el exconvicto que cargaba cajas, era Michael, el empleado que había salvado la empresa. Esta fue mi redención. No fue fácil ni rápida. La conseguí con lágrimas, noches de insomnio y humillaciones en silencio, pero fue mía. Y en ese momento me di cuenta de algo importante. La vida puede llevarnos al fondo, puede rodearnos de injusticia, pero siempre habrá una oportunidad de cambiar el rumbo. No importa lo que digan ni lo que piensen. La verdadera victoria no es cuando los demás creen en ti, sino cuando te demuestras a ti mismo que puedes lograrlo. Hoy,
Cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que viví en esa empresa, me cuesta creer que haya soportado tanto. El peso de las humillaciones, las miradas de desprecio, las palabras que me apuñalaban como cuchillos, todo eso pudo haberme destruido, y en muchos momentos casi lo hizo. Pero al final, fue precisamente ese peso el que me forjó, el que me hizo más fuerte. La frase que más me impactó, "Nunca confiaré en ti", resonó en mi mente durante tanto tiempo que llegué a creer que era cierto. Incluso pensé que, por mucho que luchara, nunca me considerarían digno. Pero hoy lo entiendo. Esas palabras no fueron el final de mi historia. Fueron el comienzo de la batalla que necesitaba librar conmigo mismo. Porque la verdadera prisión nunca fue la celda de cemento donde pasé años de mi vida. La verdadera prisión fue la etiqueta que el mundo me había puesto, la vergüenza que cargaba, el miedo a nunca ser aceptada. Y cuando pude afrontar esto de frente, me di cuenta de que por fin era libre. Mi trayectoria en esa empresa estuvo llena de dolor, pero también de lecciones. Aprendí que la gente puede juzgarte por tu pasado, pero no tienes por qué vivir atrapado en él. Aprendí que los prejuicios existen, son crueles y a menudo injustos, pero que no pueden contradecir tu determinación de seguir adelante. Aprendí que la confianza no se pide, se gana, y que, incluso cuando te digan que nunca lo lograrás, la vida siempre te da la oportunidad de demostrar lo contrario. Y sobre todo, aprendí a valorar mi propio camino. Antes, solo quería ser aceptada, que me vieran como alguien normal. Hoy entiendo que no necesito la aprobación de todos. Me basta con saber quién soy. Me basta con mirarme al espejo y reconocer la fuerza que nace del dolor. Recuerdo cada detalle del momento en que Anderson reconoció, delante de todos, que había salvado la empresa. Fue rápido, sencillo, sin grandes discursos. Pero para mí fue como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio para escucharme. No porque quisiera venganza, sino porque necesitaba esa validación. Necesitaba saber que todo el esfuerzo no había sido en vano. Y curiosamente no lo odié después de eso. No le guardé rencor. Al contrario, sentí gratitud. Porque si no me hubiera humillado, si no hubiera dicho esas palabras, quizá nunca habría encontrado la fuerza interior que me mantuvo en pie. A veces, el dolor que recibimos es precisamente el impulso que nos impulsa a crecer. En cuanto a Jack, no tuve que hacer nada. La vida le mostró quién era realmente. Su orgullo y arrogancia lo fueron desgastando poco a poco, hasta que perdió el espacio que tanto protegía. Aprendí que la venganza no tiene por qué tomarse en tus propias manos. La mayor venganza es vivir con tal integridad que las mentiras de los demás se derrumben ante tu verdad. Hoy sigo trabajando, pero con un espíritu diferente. Ya no soy el hombre que se escondía en un rincón, temeroso de las miradas. Ya no soy el empleado que se tragaba la vergüenza en silencio. Soy alguien que conoce el valor de su propio sudor, que entiende que cada cicatriz tiene una historia y que ninguna de ellas tiene por qué definirme como un fracaso. Cuando salgo del trabajo y camino por la calle, siento el viento en la cara y recuerdo cuando pensé que nunca tendría una segunda oportunidad. Y sonrío, porque la tuve y la aproveché con todas mis fuerzas. Si hay algo que me ha quedado grabado, es que nadie puede robarme el poder de empezar de cero. No importa si todo el mundo dice que no eres confiable, no importa si todos te señalan como culpable. La verdad es que tu futuro no depende de lo que digan, depende de lo que decidas construir cada día. Ya no soy el exconvicto que todos evitaban. Soy el hombre que salvó una empresa cuando nadie creía en él. Soy el hijo que puede mirar a su madre y decir, lo hice, cambié mi historia. Y al final, esa es la mayor victoria de todas, porque cuando cerré la puerta de esa oficina el día que me reconocieron, sentí algo que nunca antes había sentido: libertad.
No la libertad de caminar por las calles sin esposas, sino la libertad de ser finalmente quien siempre quise ser. Libre del pasado, libre de etiquetas, libre, por fin, de mí mismo.